La Iglesia de Jesucristo moderna de estos últimos tiempos ya no tiene la fuerza moral ni la fuerza espiritual para combatir contra el pecado. Hoy los políticos hacen un análisis de la historia de la Iglesia y se preguntan muchos de ellos por qué no hay partidarios, religiosos, evangélicos, cristianos, pastores, ministros, obreros, como funcionarios públicos, en la Cámara de Diputados, de senadores, en los gobiernos, como gobernantes, como intendentes de provincias. ¿Por qué no hay? ¿Y por qué no están latentes trabajando? Porque se cuestiona que si la Iglesia de Jesucristo estuviera dentro del Parlamento y de las legislaturas, nunca se hubieran aprobado la ley del aborto, la ley de matrimonio igualitario y muchas otras leyes que atentan contra la integridad saludable, física y espiritual de los creyentes en Cristo. Pero la Iglesia de Jesucristo del tiempo final, la Iglesia moderna de los últimos días, no tiene la fuerza moral ni la fuerza espiritual para combatir contra el pecado. Vemos a el profeta Daniel, un varón de Dios íntegro, santo, y que buscaba 3 veces al día en oración la comunión con el Espíritu Santo, y él tenía la fuerza moral y espiritual para estar en el parlamento, en la legislatura, en el gobierno del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era un hombre legalista, un hombre que bajo sus idealismos llevaba al pueblo según conforme su propia tradición, pero no conforme a la palabra de Dios. Un hombre que en la simbología era y representaba para el tiempo final el mismo anticristo. Nabucodonosor se terminó convirtiendo en bestia porque no le dio la gloria a Dios. Y no es casualidad de que la Biblia habla que el anticristo, al final del Apocalipsis, se convertirá también en una bestia. Pero la iglesia no tiene la fuerza moral. ¿Por qué? Porque la última generación de esta iglesia, las últimas 2 décadas de la iglesia, los últimos 20, 30 años, la iglesia ha dejado de lado al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona que Jesús nos dejó para redireccionar nuestra vida y nuestra conducta en Cristo. El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos lleva a conocer a Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva y nos orienta en las Santas Escrituras. Pero si la iglesia dejó de lado al Espíritu Santo, entonces estamos en un problema. Porque ¿a quién estamos oyendo? La Biblia habla de espíritus de error, de espíritus de apostasía, espíritus detractores, o sea que desvían del concepto de la verdad. La iglesia escucha a otros espíritus y no al Espíritu Santo. Y entran doctrinas de demonios, doctrinas que no son las que Jesucristo nos enseñó por su palabra. Debemos volver, iglesia, a la palabra de Dios. Debemos volver, iglesia, al Espíritu Santo. Debemos tener nuevamente una relación íntima, preciosa y perfecta en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, sumergidos en oración, en lágrimas de arrepentimiento para poder oír su voz. Daniel el profeta estaba en la corte de aquel reino de Nabucodonosor y oraba 3 veces al día. Nosotros oramos 1 vez al día, cada 2 días, 1 vez por semana. Leemos la Biblia cuando vamos directamente al culto, pero no leemos la Biblia en nuestra casa, en nuestro hogar. No comemos del rollo como Dios le ordenó al apóstol Juan que coma del rollo. La palabra es vida. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios tiene vida. Porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué es espíritu? Espíritu que tiene vida, que está viva. La palabra de Dios. La Biblia no es un libro que fue impreso hace siglos, sino que la Biblia, si bien es un libro que fue impreso, pero es palabra de Dios, la cual tú la lees y te llenas y te nutres y te fortaleces, y Dios te capacita y te orienta y te garantiza la victoria contra el diablo, contra el pecado y contra la muerte. Pero si dejas de leer las Sagradas Escrituras, dejas la comunión con el Espíritu Santo, estás perdido. Porque el Espíritu Santo y la Biblia van de la mano, son uno. El Espíritu Santo jamás contradice a la Biblia y la Biblia jamás contradice al Espíritu Santo. Por eso, la mayoría de los que hoy salen en programas televisivos, la mayoría de los que hoy lideran iglesias son falsos profetas,
falsos apóstoles, pseudo pastores, porque no enseñan conforme a las Escrituras. Todo aquel que enseña un evangelio liviano, un evangelio mediocre, un evangelio parcializado, un evangelio dividido, un evangelio adulterado, un evangelio que no es completo, significa es un falso profeta. El evangelio debe ser predicado desde Génesis hasta el Apocalipsis completo y con la sana y auténtica doctrina de Jesucristo. Jesucristo dejó el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos direccione. Pero si no damos lugar al Espíritu Santo, ¿quién nos va a direccionar? La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor a no ser por el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo te da la revelación de quién es la persona de Jesucristo. Por eso el mundo no puede recibir a Jesucristo, porque no sabe quién es Jesucristo, porque no tiene la revelación del Espíritu Santo de quién es la persona de Jesucristo. Jesucristo fue establecido por el Padre como Dios en esta tierra, porque Jesucristo dijo: toda potestad, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora bien, toda potestad significa todo gobierno, todo señorío, todo dominio, todo reino me es dado a mí por mi Padre. ¡Aleluya! Jesucristo es Dios sobre toda la humanidad. Y en el libro de Apocalipsis revela que todos los seres vivientes y todos los ángeles que están en los cielos y todo lo que hay en el universo dicen: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dice que tanto el Padre como el Hijo reciben honra, gloria y alabanza. Y muchos que se apartaron de la fuente de verdad, que se apartaron del Espíritu Santo, llegan a decir que Jesús no es Dios. Llegan a decir que Jesús es simplemente un profeta. Jesús es más que un profeta. Jesús, Hijo de Dios, que tiene el encargo y el honor de estar por encima de todo. ¿Por qué? El Padre dice que lo puso en lo sumo. ¿Para qué? En el nombre de Jesucristo, escuchen, la Biblia dice en el nombre de Jesucristo que el Padre lo puso a Jesús en lo sumo, en lo más alto, para que en lo alto, aleluya, en el nombre de Jesucristo, dice la Biblia, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Nadie llama a Jesús Señor a no ser por el Espíritu Santo. Como la iglesia entró en un plano donde dejaron de lado al Espíritu Santo, le cerraron las puertas en sus templos al Espíritu Santo y ya no quieren tener relación con el Espíritu Santo, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, dice que en el fin de los días van a negar a Jesús. Comenzaron hace 20, 30 años atrás negando al Espíritu Santo, terminan negando a Jesús. Y la iglesia profesante evangélica terminará negando a Jesús. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué forma? Hay una doctrina nueva, latente en todo el mundo, que adoran al Padre. Pero Jesús dice: nadie puede ir al Padre si no pasan primero por mí. Yo soy la puerta. Escuchen, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el que conduce al Padre. Ahora hay una nueva teología, una nueva filosofía, una nueva religiosidad evangélica, una nueva corriente de pensamiento evangélica que anulan a Jesucristo y creen solo en Dios. Escuchen esto. Están como los fariseos y saduceos modernos, como los religiosos ortodoxos judíos que creen en el Padre pero no creen en el Hijo, no creen en el Mesías, no reconocen a Jesús como Señor. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, habla fehacientemente de este tema en el final del tiempo, que la iglesia negará a Jesús, diciendo y atribuyéndole, dándole la gloria a Dios, pero sin Jesucristo. Y esta otra también corriente de pensamiento que dicen: el Padre es Jesús y Jesús es el Padre. ¿En dónde está escrito eso en la Biblia? En ninguna parte de la Biblia está escrito. En ninguna parte de la Biblia dice que el Padre es Jesús y Jesús es el Padre. Cuando Jesús dijo: el Padre y yo uno somos, ¿saben qué significa? El Padre y yo somos uno. Lo mismo que cuando Dios le reveló a Adán: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio, hombre, mujer, el matrimonio es uno delante de Dios en una sola carne.
es uno, pero el hombre es hombre y la mujer es mujer. El hombre es un ser humano individual, la mujer es un ser humano individual, pero dentro del matrimonio santo son uno en Dios. Así es el Padre y así es el Hijo y así es el Espíritu Santo. Uno, en amor, en unidad, en verdad, en conducta, en compromiso, en seriedad, en relación, en obediencia. El Hijo obedece al Padre. Escuchen, el Hijo, Jesucristo, obedece al Padre y el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo. Una relación perfecta, armoniosa, santa y verdadera. Por eso, el Espíritu Santo nos lleva a adorar a Jesucristo, a invocar a Dios en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo nos enseña y revela las Escrituras verdaderas. En ningún seminario teólogo, en ningún seminario bíblico te enseñan lo que hoy te estoy enseñando. Porque no soy yo quien lo enseña, sino el Espíritu Santo que está en mí, que me capacitó, que me llevó al desierto. El Espíritu Santo me llevó al desierto para tratar conmigo, en la angustia, en la penuria, en la tristeza, en la agonía, en la persecución. Él me llevó al desierto. Moisés fue llamado por Dios estando en el desierto. Elías fue llamado por Dios estando en el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Lean las Escrituras. Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué Espíritu fue llevado Jesús al desierto? Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para confrontarse contra su adversario, pero para también prepararlo para la hora que le venía, porque le venía una hora difícil a Jesús. Tenía que testificar y declarar la palabra del Padre. Tenía que predicar y enseñar la palabra de su Padre en un tiempo y en un mundo y en una situación donde los líderes religiosos se oponían a la palabra del Padre. Qué tarea difícil le fue encomendada a Jesucristo y se me eriza toda la piel. Acá estamos prácticamente casi en verano, un calor insoportable, pero se me eriza toda la piel al hablar. La presencia de Jesucristo está aquí, aleluya. Santo es el Mesías, alabanza a Jesús de Nazaret. Qué tarea difícil se le encomendó a Jesucristo. Y hoy tú no puedes obedecer al Espíritu Santo. Hoy tú no puedes someterte a Él. Tú no puedes estar en oración con Él. Tú no puedes estar en comunión con Él. Ni siquiera 15 minutos. Tienes que someterte a Dios. Tienes que buscar su presencia. Pablo el apóstol dijo que en el último de los tiempos vendrán tiempos peligrosos, tiempos donde van a venir persecución. La iglesia de Jesucristo no tiene la fuerza moral ni espiritual para combatir contra el pecado de la sociedad, sino que ahora tiene que orar y clamar a Dios, buscando nuevamente el consejo de Dios. Y la iglesia entró en una total plano de apostasía, donde esto le da derecho legal al anticristo a manifestarse para perseguir a la iglesia. El anticristo puede manifestarse en cualquier momento porque tiene todo derecho legal, porque se le dio la plataforma por el tema de la ley, del aborto, matrimonio igualitario y otras cuestiones que no puedo hablar mucho porque me censuran el video, donde se le dio la plataforma para atentar contra la iglesia y contra las leyes santas y sagradas de Dios. Tiene la plataforma preparada para que comience a gobernar dentro de los 10 reyes que tienen que primeramente gobernar, como dice el libro de Daniel capítulo 7 verso 23, que habrán 10 reyes primero, 10 cuernos, y que de en medio de ellos saldrá el anticristo. Los 10 cuernos son las 10 confederaciones de la ONU, 5 miembros permanentes, pero que ahora quieren poner otros 5 miembros permanentes, porque antes eran 5 miembros no permanentes y otros 5 miembros no permanentes y 5 permanentes, pero tienen que reducirse a 10 según la profecía de Daniel capítulo 7 verso 23, que el último imperio, que es la bestia, tiene que surgir primero 10 cuernos, que son 10 gobernantes, y en medio de ellos surge el cuerno pequeño, el anticristo.
donde derribará a 3 reyes. Hoy la ONU tiene 5 miembros permanentes: Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Son los 5 miembros permanentes. Faltan otros 5 miembros permanentes. Hay miembros que no son permanentes, que son inestables, que hoy están y mañana no están, y que se eligen por votación. Pero hay una nueva resolución de la ONU que se le llama el nuevo pacto. Qué casualidad, como lo dice la Biblia, que habla de un pacto que va a haber en el fin de los días, en el libro de Daniel, lo dice el profeta Daniel. Y dice que la ONU firmó un nuevo pacto, donde en lugar de haber 10 miembros permanentes, habrán 10. Otros 5 se añadirán a los que son 5 permanentes, y estos sumarán 10. 5 más 5 son 10. 10 cuernos que representan 10 gobernantes en la ONU. Y dice que en medio de ellos surge el cuerno pequeño, el anticristo, y se eleva por encima de ellos. Son 10. Surge el anticristo, y a 3 reyes derribará. Se quedará con 7 reyes, más el anticristo. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis que es el octavo, la bestia es el octavo de los 7 que gobernarán, es el más alto, el octavo. El anticristo es el octavo, que junto a los 7 gobiernos de la ONU va a dominar el mundo entero y tiene ya todo derecho legal. Y la Biblia dice que él tiene que ser quitado del medio para que el anticristo se manifieste. ¿Quién es él? Él es el verbo, él es la palabra, él es la palabra, la Biblia. La Biblia tiene que ser retirada del medio, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a ser retirado del medio, porque el Espíritu Santo es aquel que nos conduce a la verdad y el que nos muestra la luz de Jesucristo. La Biblia va a ser retirada. La Biblia va a estar prohibida, como está prohibida en Asia, en regiones de China, en Corea del Norte. Está prohibida la Biblia. Y en los países musulmanes está prohibida la Biblia. En toda Latinoamérica y en toda Europa también se va a prohibir el uso de la Biblia, y la quitarán y la sacarán de la aplicación de los celulares. Por eso tú tienes que comer del rollo de la inspiración bíblica, para que en aquel día, cuando venga la persecución, la palabra esté dentro de ti. La palabra de Dios se hizo carne en mí. La palabra de Dios está dentro de mí. El Espíritu Santo puso a fuego y fue en fuego. Impregnó en fuego. Selló en fuego la palabra de Dios dentro de mi vida. Y si hoy, mañana o pasado mañana retiran la Biblia del mercado y de los celulares, la palabra de Dios está dentro mío. Dios me llevó a leer su palabra antes de conocer a Cristo. 32 años leyendo las Escrituras, 32 años leyendo la Biblia, y comencé a leer la Biblia cuando yo era un pecador. Y cuando yo comencé a leer la Biblia, el Espíritu Santo me apartó y Él trató conmigo. No hubo pastor, ni evangelista, ni misionero, ni obrero de la iglesia. El Espíritu Santo directamente trató conmigo. Luego Dios mandó un hombre para que me invite a la iglesia hace 31 años atrás, y comencé a congregarme y recibí al 3er o 4.er mes el bautismo del Espíritu Santo. Y desde allí que comienzo a hablar en lenguas y el Espíritu Santo me revela. Hace 31 años que recibí el bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me enseña, el Espíritu Santo me capacita, el Espíritu Santo me instruye, el Espíritu Santo me fortalece, el Espíritu Santo me da la habilidad para luchar contra el pecado, contra demonios, contra brujos, contra brujas, contra hechiceros y contra satanistas de alto rango. Él es el Espíritu Santo que habla a su pueblo. Es el Espíritu Santo que atestigua y declara que en Él está la salvación. En Jesucristo está la salvación. Pero la iglesia no escucha. La iglesia no obedece. La iglesia no se somete. Vemos la iglesia apóstata del último tiempo. La iglesia de Apocalipsis, la 7ª iglesia, que ya no tenía el amor de Dios, ni había compromiso ni seriedad en relación al Evangelio. La iglesia tibia, la iglesia fría, la iglesia apacada, la iglesia mezclada con el mundo. En la iglesia actual, sal corriendo de Babilonia, me dijo el Espíritu Santo. Sal de Babilonia, me dijo el Señor. Y tuve que salir de mi congregación, porque en mi congregación estaban transgrediendo
los mandatos del Señor. Y tal vez hoy estoy en una congregación humilde, pequeña, que el 80% de sus miembros son todos niños pequeños, de entre 8 y 11 años. Somos 4 o 5 adultos que nos reunimos, todos niños, todos niños. Pero si no nos volvemos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Si no volvemos nuestro corazón como el de un niño, si no nos humillamos ante el Señor, no nos arrepentimos de nuestros pecados, iglesia. Y le hablo y le exhorto a pastores, ministros, diáconos, consejeros, líderes de iglesias, cantores, ministros de alabanza, músicos, maestros de la palabra, los que se dicen ser profetas y apóstoles, arrepiéntanse de sus pecados. Dejen la avaricia, busquen a Dios de en serio. Los apóstoles no tenían templos. Lean las escrituras, lean Hechos de los Apóstoles, no tenían templo, se reunían en las casas. No tenían grandes mansiones, no tendrían grandes carros o automóviles, como usted le quiera llamar. No tenían nada de eso. Ni siquiera burros de carga tenían. Tenían que caminar y llevar el evangelio. Hoy están los magnates de la fe, los magnates del evangelio, los mercaderes de la fe, con sus jets privados, sus barcos privados, sus lanchas, sus automóviles de lujo. Ese no es el verdadero evangelio. El evangelio verdadero consiste: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que cuando ves a tu prójimo caído lo tienes que levantar. Que cuando ves que cae en enfermedad lo tienes que ir a visitar. Que cuando ves que no tiene para comer le tienes que llevar un pedazo de pan. Que cuando ves que está desnudo le tienes que abrigar. El verdadero evangelio es muy diferente al que se predica hoy en las iglesias. Las iglesias se corrompieron, los altares todos están derribados y está la revelación de Jesucristo. Cuando el profeta Elías fue y reconstruyó el altar de Dios que estaba derribado, hoy está igual. Y cuando Jesús apareció por vez primera y le predicó a los judíos religiosos, el altar de ellos estaba derribado porque no adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Iglesia, te tengo que llamar la atención, te tengo que exhortar. No estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Jesús dijo que los que adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, con nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestra devoción por Él, con gracia y poder del Espíritu Santo, adorar a Dios, y en la verdad, con la verdad y por la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra. Jesucristo dijo: Padre, tu palabra es verdad. Tengo que adorar a Dios en base a la palabra de Dios. Si yo digo adorar a Dios y sigo una doctrina errada, extraña y ajena a la verdad, mi adoración no es adoración. Al menos aquel que tiene una doctrina extraña y enseña un diferente evangelio al que nosotros hemos recibido y dice adorar a Dios, no está adorando a Dios, se está sometiendo y adorando a los demonios. Directamente te lo digo. Si no adoras a Dios con la verdad de su palabra, con la doctrina correcta y verdadera, no estás adorando a Dios, estás adorando al demonio que te enseñó esa falsa doctrina. Como en el mundo islámico, que adoran demonios pensando que es el Dios del cielo. Pero al Dios del cielo se llega a través de Jesucristo. Al pueblo evangélico lo exhorto, al pueblo judío lo exhorto, que vuelvan a la fe en Cristo Jesús. Al pueblo islámico le digo: solamente en Jesucristo hay salvación. Y Jesucristo es el único que nos lleva al Dios creador. Los islámicos y los judíos creen en un Dios creador, pero no pueden ir al Dios creador si no pasan primero por Jesucristo. En hebreo, Yeshua HaMashiach, Melech Adonai, el Señor. Él es nuestro Dios, Adonai, Eloheinu, nuestro Dios, nuestro Señor. Él es nuestro Mesías, Mashiach de Israel. El Mesías sufriente que dio su vida en el madero. El Mesías triunfante que vendrá en su caballo blanco, montando su caballo blanco en gran poder y gloria sobre las nubes del cielo. Y el libro de Apocalipsis dice: todo ojo lo verá venir. Aún
los que los traspasaron, aún aquellos que le negaron, aún aquellos que refutaron contra él, aún aquellos que no creyeron en él, lo verán venir. Y dice, y se lamentarán, gritarán de dolor y de espanto, gritarán de agonía, y querrán pedir misericordia, mas no habrá más misericordia, porque la misericordia es actual, la misericordia es de hoy, la misericordia es para este tiempo. Vendrán días en que la misericordia ya se va a retirar de la tierra, cuando Cristo Jesús venga montado en su caballo blanco en poder y gloria, con sus santos ángeles de poder. Se acabará la misericordia para con aquellos que transgredieron las leyes de Dios y no oyeron el mensaje del Evangelio. Como cuando Dios cerró la puerta del arca y se acabó la misericordia para los que quedaron fuera del arca. Golpeaban y rajuñaban el arca. Adultos, ancianos y niños quedaron afuera. Niños quedaron afuera. Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Pero hoy los niños no se comportan como niños, se comportan como adultos. Contestan. Dicen malas palabras. Desafían a los adultos. No obedecen a los padres. Los niños tienen que arrepentirse de sus pecados. Los padres tienen que enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Y los padres tienen primeramente que arrepentirse de no enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Los padres tienen que arrepentirse de no llevarlos a la escuela dominical a los niños. Los padres tienen que arrepentirse de sus muchos pecados. Y los niños tienen que arrepentirse por los pecados que sus mismos padres le inculcaron a ellos. Si bien la palabra dice que el padre no pagará por el pecado del hijo, ni el hijo pagará por el pecado del padre. Cada uno dará a Dios cuenta de cada uno de sí mismo. Pero los hijos acarrean el pecado de los padres, y si los padres no se arrepienten, los hijos llegarán a vivir la misma vivencia que sus padres. Y si sus padres se equivocaron en la vida, los hijos también procederán a equivocarse de la misma manera que se equivocaron los padres. Pero Jesucristo rompe cadenas, corta lazos de impiedad y de maldad y hace nueva todas las cosas. Y así que si tú te conviertes a Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo, Dios transformará tu vida, cambiará tu vida, y la conducta de tus hijos también cambiará, porque tú sembrarás en buena tierra y la planta dará su fruto a su tiempo, y tú tendrás paz y tendrás gozo, porque el Espíritu Santo estará contigo. ¿Lo recibirás? Abre tu corazón, abre tu corazón. No esta vestimenta que se desgasta con el tiempo. Tu corazón, ábrelo para Jesucristo y entrégalo hoy. Y dile, Padre mío, he pecado contra ti y contra los principios de tu palabra. Padre mío, yo me arrepiento de mis pecados y te entrego este corazón sucio y contaminado, Padre, para que lo regeneres por el Espíritu Santo, para que cambies mi manera de vivir, y lo entrego a los pies de tu Hijo amado, Jesucristo. Jesucristo, entra en mi vida por la gracia y poder de tu Espíritu Santo, para que ahora yo pueda ser conducido por ti, para que ya no viva yo bajo mis propias emociones, bajo mis propios pensamientos, bajo mis propios argumentos, bajo mis propios pensamientos humanos, sino que ahora por la palabra tuya, que es verdadera. Jesucristo, te reconozco como Señor. Jesucristo, te reconozco como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador, como mi Dios. Te reconozco, Señor Jesucristo. Me arrepiento de todos y de mis muchos pecados y te entrego mi alma. Espíritu Santo, entra dentro mío. Si bien hoy no puedo comprender ni entender todas las razones de tu palabra, pero Espíritu Santo, enséñame, capacítame, oriéntame, guíame por camino recto, por camino de justicia, por camino de verdad. Señor, haz tú tu obra en mí, y este siervo te servirá, este siervo te seguirá, este siervo se te someterá, este siervo te servirá.